Este mediodía hemos conocido los datos del CIS, de la encuesta sociológica, que nos da, bueno, datos no sé si muy sorprendentes. Podemos será la segunda fuerza después del Partido Popular. Podemos desbanca al Partido Socialista. Hay lecturas para todos los gustos. Hay quien dice que el bipartidismo es cosa ya del pasado. Nosotros vamos a analizar estos datos en lo que concierne a nuestro país con Miguel Izu, con Guillermo Lorea y con Gorka Moreno. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Gorka, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme. También por estar con nosotros. Y Guillermo Lorea, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Muy bien, vosotros, buenas tardes. Bueno, pues datos, no sé si sorprendentes, Guillermo, o en absoluto. Bueno, yo creo que no son sorprendentes, teniendo en cuenta el anterior informe del CIS. Yo creo que van en la línea de lo que se podía esperar. El Partido Popular sigue siendo la fuerza con más intención de voto. Y bueno, pues el PSOE, pues un estancamiento y una caída. Hay quien critica la cocina. Yo creo que toda cocina es necesaria porque los datos en bruto, si no, pues no darían una imagen, un reflejo real de lo que puede ocurrir en los siguientes comicios, en las generales. Pero bueno, mi duda es si el tratamiento en bruto, de los datos en bruto de Podemos ha sido lo suficientemente procesado, porque yo creo que sigue siendo un fenómeno demasiado inflado. Es decir, con Podemos no podemos estudiar el histórico, el recuerdo de voto, otras variables, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que todavía es un fenómeno que está demasiado inflado y que se irá desinflando. Pero en cualquier caso, por resumir, yo creo que es bastante cercano a lo que cabía esperar, teniendo en cuenta los últimos estudios que habíamos visto. Sí. Gorka, quizá lo más llamativo para ti. ¿Qué sería lo más llamativo? Hay quien habla del Partido Socialista como bueno, pues, el partido que peor lo tiene en este momento, que quizá se hace esa lectura de por eso ese reciente pacto con el Partido Popular. ¿Crees realmente que el Partido Socialista es el más azotado o cuál es tu lectura realmente? Los datos están ahí. Yo creo que el Partido Socialista al final acabará pagando su indefinición en muchos temas, igual que en Navarra. Yo creo que eso es un lastre que va arrastrando como formación política desde hace tiempo. Me llama la atención que solo hay dos partidos que en teoría aumenta la intención de voto por encima del 1%, aparte de Podemos está Ciudadanos. Creo que eso de alguna manera sí refleja un deseo de renovación que los grandes partidos no parecen dispuestos a asumir, no solo el PSOE, sino también el PP. Yo echo en falta un espíritu crítico, una cierta autocrítica con todos los escándalos que están afectando a este país. Ellos siguen su guerra, yo cada día tengo más claro que siguen su particular guerra para no perder electorado y mantener sus cotas de poder. Y luego me llama bastante la atención el varapalo que sufre también el nacionalismo y el independentismo catalán. Hablamos también con bajadas del 0,8 en el caso de CiU, 0,7 Esquerra Republicana, teniendo en cuenta todos los baños de masas y todas las iniciativas que ha habido últimamente fomentando la posibilidad de decidir el futuro del pueblo catalán, pues también me llama bastante la atención. Miguel Izu, ¿con qué te quedas? Con ese barómetro del CIS que bueno, ahora pues, muchísimas personas y compañeros estarán desgranando y analizando. Nosotros lo tenemos desde este mediodía. El auge de Podemos, esa bajada considerable del Partido Socialista y el mantenimiento del Partido Popular en primera línea, ¿no? Como primera fuerza, aunque con bajada importante también. ¿Qué sería lo más reseñable de este estudio? Bueno, yo no me creo demasiado las estimaciones de voto y hay que recordar que muchas veces el CIS se equivoca. Normalmente lo menos fiable de sus barómetros es precisamente la estimación de voto, ¿no? Yo creo que lo que refleja este estudio, pues evidentemente que hay descontento, porque hay un 76,5% de gente que dice que la situación económica es mala o muy mala, un 78,7% que la situación política es mala o muy mala, un 85,9% que dice que tiene poca o ninguna confianza en Rajoy. Bueno, pues eso evidentemente lleva a que se prevean unos cambios electorales, va a haber movimientos electorales, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar? Pues eso ya es más dudoso, ¿no? Porque hoy se destaca mucho, pues digamos, ese orden que ha puesto el CIS, diciendo que el PP primero, Podemos segundo y el PSOE tercero. Pero claro, si vamos al voto directo en la encuesta, pues no es así. O sea, el voto directo nos dice primero Podemos con un 19, segundo el PP y tercero el PSOE, pero casi empatados en un 12,9 y un 12,5, ¿no? Lo otro ya es la cocina, como se ha dicho, ¿no? Que evidentemente hay que hacer la cocina
porque lo que dicen espontáneamente los ciudadanos ya sabemos que no es verdad, ¿no? Pues en esta misma encuesta nos dice un 76,4% que votó en las elecciones del 2011. Pues sabemos que es mentira porque solo votó un 69%. Un 30% nos dice que votó al PP, mentira, sabemos que votó casi un 45%, ¿no? Entonces hay que hacer la cocina. Lo que pasa que yo creo que en este momento es muy difícil hacer esta cocina porque, o sea, se ve que va a haber cambios, sí. Se ve que la gente está muy insatisfecha, pero yo creo que va a haber sorpresas y sobre todo porque estamos muy lejos de noviembre. O sea, primero hay otros 3 procesos electorales en Andalucía, autonómicas y municipales y catalanas, ¿no? Yo creo que todavía va a haber mucho movimiento, que es poco previsible. Lo que parece anunciado es que efectivamente hay mucho descontento con los 2 partidos que llevan durante muchos años gobernando, alternándose. Yo creo que sí que hay una crisis clara del bipartidismo. Ahora, ¿dónde se van a quedar los porcentajes? Al final, ¿cuál va a ser la opción de los ciudadanos? Pues yo creo que todavía es muy pronto para saberlo. Si me permites, ahí me parece que hay que tener en cuenta que más de un 34% de los encuestados o no saben a quién van a votar o se van a abstener. Creo que también es un porcentaje que hay que tener en cuenta, que hay que tener en cuenta porque hay luego bastante indefinición claro, también. Sí, pero si esa indefinición luego se posiciona en un sentido o en otro, también puede hacer variar esos datos, ¿no? Evidentemente. Claro. Bueno, esas primeras normalmente cifras, no pasan del 70% la participación, con lo cual la abstención prevista tampoco sería un dato que lleve mucho la atención. Pero quizás en el contexto actual hay mucha gente que igual se ha abstenido en las anteriores, pero que igual ahora, fruto del descontento y la mala leche acumulada que tienen muchos ciudadanos, igual dan un paso al final. Pero y esas votan, personas, Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es mucho más fácil en una encuesta manifestar tu intención y tu voto castigo que luego ir y votar. Y entonces, en parte, coincido con Miguel en el que es difícil hacer la cocina, pero la cocina que se ha hecho, yo entiendo que es prudente, es decir, como decía yo al principio, se ha tenido que procesar los datos de Podemos sin el histórico, sin el recuerdo de voto, pero yo creo que de haberse hecho mal la cocina es todavía a favor de Podemos, es decir, que quizás si ha habido un error a la hora de interpretar ese procesado de voto, o sea, ese procesado del voto directo, es porque quizá todavía está demasiado amplificado esa aparente intención de voto, no al revés. Es decir, que si hay sorpresas será porque el fenómeno Podemos se desplomará. Entiendo yo, y no al revés. Es decir, yo creo que en este tipo de encuestas, y con la muestra que tenemos, y con el descontento que hay, y con la crisis que aún permanece, con el fenómeno Podemos, sorprende que ha llegado a sus cotas. Yo creo que sería destacable que, aunque efectivamente hay un descontento, a pesar de todo, la mayor parte de la gente todavía prefiere defender este régimen constitucional del 78 frente a quienes vienen con posturas rupturistas o revolucionarias, frente a un reformismo que todavía no acaba de materializarse y que yo soy moderadamente optimista en el sentido de que yo creo que esa autocrítica que los principales partidos, me refiero al Partido Popular y al Partido Socialista, deben hacer, porque es que si no lo hacen van a tener problemas muy serios. ¿Se puede hacer una transposición de los datos a Navarra? De alguna manera, pues esa determinación de las fuerzas, ¿pueden pasar del mismo modo a Navarra o no? Yo lo veo muy complicado, la verdad. Yo me guío un poco por las estimaciones que manejan a nivel interno. UPN ya sabemos que maneja estadísticas que le dan un descalabro importante, pero luego hay que ver, el fenómeno Podemos para mí es imprevisible. Yo no tengo claro hasta qué punto todas las estadísticas luego se van a traducir en que la gente llegue al final y ponga esa papeleta, ¿no? Me parece que es un tipo de voto que el ciudadano es muy sentimental en este caso y que viene fruto de una serie de sensaciones y de desencuentros con el mundo de la política, que no sabemos hasta qué punto a la hora de la verdad el ciudadano va a tener la valentía o no de dar ese voto, o al final va a optar por un voto más prudente. En el caso de Navarra, yo lo que sí que creo probablemente es que el varapalo socialista, yo creo que sí que vamos a andar por ahí. Sí, ayer precisamente, en ese tema me parece ayer que... escuchamos a la presidenta del Gobierno, Yolanda Bárcena, hablando de política antes de que se conocieran esos datos del CIS, hablando de Podemos, hablando también de Bildu y de otras cuestiones de actualidad, como la oferta pública de empleo. En una entrevista cara a cara con Roberto Cámara. Les resumimos en el siguiente vídeo el contenido de la conversación. La oferta pública de empleo no crea nuevos puestos de trabajo, sino más contratos indefinidos. No va a crecer el número de trabajadores, pero sí que van a tener
el puesto estable y fijo. Barcina confía en la justicia para aclarar asuntos como el de Caja Navarra, no así en el actual Parlamento tras la pasada comisión de investigación sobre la Hacienda Foral. Comprenderán que mi confianza en las comisiones de investigación de este Parlamento pues no la tengan. En lo que confía es en el acuerdo con el Estado sobre el IVA de Volkswagen. Y no va a llegar otro funcionario de Cataluña dentro de 2 años que diga es que hay unos años aquí que no han prescrito, tienen ustedes que pagar. Esto ya está cerrado. Barcina defiende la gestión de su gobierno tras quedar en minoría con la salida del PSN, a quien sigue tendiendo la mano. Si ese gobierno hubiese continuado los 4 años, Navarra hoy no tendría las cifras objetivas que tenemos. Yo creo en ese acuerdo con el Partido Socialista. Lamento que ese gobierno fuese un desgobierno. Sobre Bildu, más allá de su concepción institucional de Navarra, Barcina critica la gestión económica de la formación independentista. En Guipúzcoa, que gobierna Bildu, y que antes de esta legislatura había menos paro que en Navarra. Y ahora resulta que hay más paro que en Navarra, el doble de destrucción de empleo que en nuestra comunidad. Y sobre Podemos, dudas. Yo quiero ver qué es lo que proponen de verdad y cómo lo quieren hacer, porque el dinero no se fabrica, ¿eh? Barcina mantiene su intención anunciada de estar en puestos de salida de la lista electoral, pero hasta ahí. En otro número que no fuese el 1, y me mantengo en lo que dije. O sea, quiere ir en la lista. Me mantengo en lo que dije, sí. La presidenta que se quiere mantener en la línea política, no en primera línea política, pero sí en esa lista al Parlamento, que duda acerca de Podemos, que plantea Bildu, lo relaciona pues con los datos del paro en el País Vasco, en Guipúzcoa. ¿Qué sensaciones os deja la presidenta tras ver esta conversación o parte de la conversación? Hombre, pues que no dice nada nuevo, evidentemente. Los temas que trata, bueno, pues yo creo que sobre el IVA de Volkswagen, el convenio económico, pues bueno, realmente yo creo que ha sido un conflicto bueno, más aparente que real. O sea, se sabía que se solucionaba con un pacto político, evidentemente, como se han solucionado siempre los conflictos sobre el convenio económico, porque bueno, es muy complicado hacer las cuentas y al final prima más pues la conveniencia de llegar al acuerdo. Yo voy a aludir al tema de la plantilla de la administración, más que nada porque yo trabajo como funcionario. Bueno, pues nos dicen que va a haber una oferta de empleo. Yo creo que va a ser muy insuficiente porque llevamos demasiados años de congelación. Es decir, no se han ido reponiendo las bajas, las jubilaciones, ha habido una interinidad muy grande. Y además muy hábilmente se ha vendido la idea de que en este país sobran los funcionarios, cuando realmente es al contrario. Si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, la tasa de funcionarios por habitante pues es bastante baja. Y entonces, si se quiere que los servicios públicos funcionen adecuadamente, pues en buena medida es porque hay personal suficiente. En sanidad, en educación, no hay máquinas que mejoren el rendimiento. Tiene que haber médicos, tiene que haber profesores y como no se ha repuesto en los últimos años, pues hay un peligro de que en los próximos años la calidad de los servicios públicos descienda bastante. Entonces, sería necesario una oferta de empleo muchísimo más grande de la que se anuncia. Sí, Gorka, oferta de empleo, más profesores, lo anunciaba el candidato José Javier Esparza. ¿Crees que es necesario o oportuno en este momento el anuncio de esa oferta de empleo matizada por la presidenta? Yo no soy experto para saber si son muchos, si son pocos. El momento es evidente. Aquí ya hace meses que estamos en clave preelectoral, yo por lo menos lo veo así. Por una vez estoy de acuerdo con ella cuando habla de la Comisión de Investigación de Caja Navarra. Creo muy poco en las comisiones de investigación. Creo que rara vez ayudan realmente a esclarecer casos que no se hayan esclarecido en los tribunales. Pero bueno, yo creo que Yolanda Barcina ahora mismo tiene ya, de alguna manera, el relevo asegurado dentro del partido. Creo que esa era una de sus principales batallas. Creo que haya cometido un error de bulto, porque tenía la oportunidad, de alguna manera, de tender puentes para que la situación interna de UPN mejorara bastante, en un momento que además UPN puede tener problemas en las próximas elecciones, ya veremos. Pero bueno, tampoco creo que digan nada nuevo y, como ya he comentado antes, poca autocrítica, que es lo general en toda la gente que tiene puestos de poder ahora mismo. Sí, brevemente, Guillermo, que nos tenemos que despedir. 3, 4 titulares que nos ha dejado Barcina. ¿Con qué te quedas?
A mí me sorprende que diga que no confía o no cree en las comisiones de investigación. Las comisiones son los que son, sabemos que las conclusiones están escritas antes de que comience, pero es un mecanismo más para tener transparencia y que salgan a la luz ciertas cosas. Y más que nada lo digo porque ya ha salido airosa políticamente de más de una. En cuanto a los funcionarios, es decir, capítulo 1 de la administración, sabemos de los presupuestos, sabemos que es el más costoso. Estábamos en tiempos de crisis. Pues probablemente en algunos departamentos pueda hacer falta algún funcionario más y no voy a meterme al detalle porque eso yo no soy que lo sé, pero sí que puedo decir es que la administración no funciona necesariamente mejor por tener más funcionarios. A veces los recursos no son necesarios más, tanto el de personal como los económicos, sino mejor gestión de los mismos. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Ahora, como parece que nos estamos recuperando y por fin se empieza a ver el final del túnel, pues quizá nos podamos replantear, empezamos a poder replantear estos temas que hasta hace poco, pues hasta hace muy poco eran impensables, ¿no? Así es, bueno, parece que va mejorando, ¿no?, la crisis económica, aunque ayer tuvimos un buen mazazo también con los datos del paro en Navarra. Miguel Izu, muchas gracias, gracias a Gorka Moreno y Guillermo Lorena. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Nosotros vamos a seguir adelante y haciendo referencia, por supuesto, también a otros temas que conforman la actualidad del día. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y queremos también, por supuesto, aludir a ello en nuestro programa, ¿verdad? Carolina Lerrán, cuando quieras, adelante. Muy buenas tardes, Amaya. Como todos sabréis, hoy día 4 de febrero celebramos el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que representa una de las principales causas de mortalidad en el mundo desarrollado. Nos hemos acercado hasta la consulta de una de las psicólogas de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra. Ella es Maite Bengoechea. Muy buenas tardes, Maite. Hola, buenas tardes. Maite, ¿por qué es tan importante celebrar días como hoy, el Día Mundial contra el Cáncer? Hombre, yo creo que es una manera de acercar a todo lo que es la sociedad, ¿no? Lo que es la preocupación por la enfermedad. Es una manera de que la gente oiga la enfermedad, también de que vayamos quitando los tabús que hay alrededor, ¿no?, de la palabra cáncer y que, bueno, que seamos, bueno, aumentar también la conciencia. Yo creo que hoy por hoy, como tú has dicho, ¿no?, es una enfermedad que está muy presente, que cada vez oímos más y que también es una manera, bueno, pues de ponerla en el día a día, ¿no?, de evitar que sea un tabú también. Maite, ¿qué tipo de, pues de apoyo psicológico necesitan estos enfermos de cáncer? Nosotros en la Asociación Española contra el Cáncer llevamos desde el año 92 con un convenio con el Gobierno de Navarra dando asistencia psicológica a los pacientes y familiares que se atienden en oncología y bueno, pues las necesidades son muy variadas, ¿no? Depende de la fase de la enfermedad. Nosotros atendemos desde el diagnóstico, los tratamientos, todas las fases, ¿no? Incluso en la fase paliativa, incluso posteriormente atendemos también a los familiares en duelo. Entonces las necesidades van cambiando en función del momento vital, en función también de la etapa de la enfermedad, pero bueno, normalmente es el impacto psicológico que supone el diagnóstico de esta enfermedad, cómo sobrellevar los tratamientos, ¿no? Luego también, una vez que se terminan los tratamientos, cómo readaptarnos a volver al día a día, porque muchas veces pensamos que cuando se terminan los tratamientos ya volvemos a estar exactamente igual que antes y también requiere un tiempo de adaptarnos. Eso es, ¿no? Incluso luego en fases más avanzadas también cómo ir adaptándonos a las diferentes necesidades que van surgiendo y también a la familia, que es un pilar fundamental a lo largo de todo este proceso. Maite, ¿qué actividades habéis preparado para un día tan especial como hoy? Nosotros desde la asociación hoy queremos hacer, bueno, vamos a hacer 2 foros, uno va a hacerse en Pamplona y el otro va a hacerse en Tudela. En el de Pamplona será hoy a las 7 de la tarde en el Diario de Navarra, va a ser una mesa redonda en el que se va a hablar porque este año el tema que centramos desde la asociación es sobre todo los cuidados paliativos, ¿no? Cómo tratar a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, tanto al paciente como a sus familias, y cuando ya el objetivo no es tanto curar o tratar la enfermedad, ¿no?, para conseguir una curación, sino centrarnos sobre todo en los cuidados, ¿no?, cuando ya nos centramos en cuidar. Entonces, este año será sobre el tema de los cuidados paliativos. Como te he dicho, van a ser 2 mesas y será en el Diario de Navarra. Va a haber una mesa redonda, va a estar Marcos Lama, que es el presidente de la Asociación Navarra de Cuidados Paliativos, Esteban Salgado, que es un médico oncólogo de aquí del Hospital de Navarra, estará una enfermera también de San Juan de Dios y una voluntaria que también dará su testimonio y una de las psicólogas de la asociación. Y también en Tudela, en la UNED, a la misma hora, a las 7 de la tarde, Irene Gil, que es una de las oncólogas, y también Laura Díaz, que es una de las compañeras de las psicólogas de la asociación.
Y luego hemos preparado un teatro para el día 7 de febrero, este sábado, en Baluarte, sobre, bueno, es una obra de teatro sobre una persona que tiene cáncer. Bueno, es la revisión de una obra que ya es antigua, de Witt, lo que se ha avanzado a lo largo de estos años en los tratamientos, en cómo se trata y cómo se cuida y cuál es la relación con los pacientes, también desde el personal sanitario. Y luego la semana que viene vamos a hacer una serie de actos a pie de calle con lo que hemos llamado la Flor de la Esperanza. Son unas hojas en las que pues se informa un poquito desde los servicios que podemos ofrecer desde la asociación para la gente que todavía no los conozca o para que tengan una manera de contactar con nosotros. Bueno, pues tomamos buena nota de todas estas actividades organizadas en torno a este Día Mundial contra el Cáncer. Muchísimas gracias, Maite, por habernos recibido en tu consulta. Muchísimas gracias a vosotros. Y como digo, hemos tomado muy buena nota de todas estas actividades y animamos a la gente a que, pues el que tenga un rato que se acerque a ellas, ¿verdad, Maite? Sí, pues sería estupendo. Sí, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.